En este nuevo capítulo de Barcelona Memory vamos a conocer la historia de un viejo teatro nacido con el siglo, que en los años 60 se convirtió en el cine más moderno. Hablamos del nuevo Cinerama. Esta es su historia. El 22 de junio de 1901 se inauguró un teatro que programaba zarzuela, muy de moda a principios de siglo. Era el Teatro Nuevo. Estaba en los números 63 y 65 de la avenida Marqués del Duero, esquina con la calle Nou de la Rambla, en el paralelo. Era poco más que un barracón donde se presentaban obras dramáticas, zarzuelas y cuplés. A partir de 1907 se fueron programando películas, entonces muy breves, entre acto y acto. En 1921 el teatro se derrulló. El arquitecto Josep Plantada y Artigas, que en 1911 había diseñado el cine ideal, levantó en menos de un año otro mucho más amplio y moderno. Se inauguró el 23 de mayo de 1922. Tenía una terraza que su director artístico Armando Oliveros alquilaba para celebrar fiestas y verbenas. Tras ser colectivizado por la CNT-FAI durante la Guerra Civil, tras la contienda siguió como teatro, alternando con proyecciones cinematográficas. El 12 de noviembre de 1948 se reinauguró ya como cine. Se estrenó con la película Las Modelos, protagonizada por Gene Kelly y Rita Hayworth y dirigida por Charles Baidor. Pero el cine no acababa de remontar. En 1958 lo compró Cinesa. Sus fundadores, Alfredo Mata y José Arquer, empresarios también del cine Windsor Palace, lo reformaron para crear el cine más moderno del momento. Tenían un plan que les iba a costar 5 millones de pesetas. A finales de los 50, Hollywood estaba inventando nuevos formatos alargados, imposibles de reproducir en un televisor. Nacieron innovaciones como el Cinemascope, el Panavisión, el Todao, los 70 milímetros, el 3D y el Cinerama. Cinerama Theatre. El nuevo sistema Cinerama era un acrónimo de Cinema y Panorama. Se basaba en una triple proyección de imágenes simultáneas sobre una pantalla con formato panorámico de 22 metros de ancho. The enormous curved Cinerama screen. La imagen era muchísimo más amplia de lo habitual. El sonido era envolvente gracias a varios altavoces repartidos por la zona de la pantalla y por la sala. Era un sonido estereofónico registrado en 7 pistas. Matas y Arquer tenían una baza invencible. Iban a traer el Cinerama a España. En Madrid al Cine Albéniz y en Barcelona en el antiguo Cine Nuevo, que renovaron convirtiendo el espacio en una nueva y espectacular sala de 1100 localidades. Había nacido el Teatro Nuevo Cinerama. This is Cinerama. En él se proyectaron todos los documentales rodados con el nuevo formato. Esto es Cinerama. And this is Cinerama. Vacaciones en Cinerama. Thank you. Pleasant Cinerama holiday. Las 7 maravillas del mundo. Búsqueda del paraíso. Aventura en las mares del sur.
En 1963 se estrenaron las dos películas de ficción que la Metro-Goldwyn-Mayer acababa de rodar: La conquista del oeste, que estuvo 22 meses en la cartelera, y El maravilloso mundo de los hermanos Grimm. Después llegaron Aventura en el Atlántico y Aventura en Rusia. En mayo de 1970 se repuso La conquista del oeste durante más de un año. Y en 1972 se proyectó Lo mejor de Cinerama, documental recopilatorio de las mejores secuencias de películas filmadas en ese formato. Fue tal el éxito del Cinerama en todas las salas acondicionadas para su proyección que hasta los tebeos se hicieron eco de aquella imagen tan alargada. El formato inventado por Fred Waller en 1952 tenía varios problemas. Se rodaban pocas películas en ese sistema. Por una parte, eran carísimas de producir por las pequeñas y medianas productoras. Además, tenía el inconveniente de que no se podía previsualizar lo grabado. Había que llevar la película a revelar a Nueva York. En 1966 se dejaron de rodar películas en Cinerama. Para recortar costes y mantener un resultado similar al Cinerama, el sistema de proyección de 3 cámaras se cambió por un sistema óptico de un solo proyector de película de 70 milímetros. A falta de nuevas cintas en el formato original, Cinesa los adoptó en sus salas: el nuevo Cinerama, el Florida y el Waldorf. El viernes 4 de noviembre de 1977 fue un día histórico para el nuevo Cinerama y el Cine Montecarlo. Se estrenó la película que iba a convertirse en un hito: La Guerra de las Galaxias. Para atraer a más espectadores, Cinesa instauró el Día del Espectador. Pero el nuevo Cinerama, como casi todos los cines, no pudo con la competencia de los videoclubs, que crecían como setas. El público desapareció de las salas de cine. El domingo 1 de junio de 1986 proyectó su última sesión, Zona de Guerra, El Parque. Cerró por los Vaginis. En la fachada pusieron el cartel cerrado por reforma. En realidad, una inmobiliaria había comprado el local que acabó destruido por un incendio. Actualmente su espacio está ocupado por un bloque de pisos. El sistema Cinerama duró poco, pero fue la inspiración para otros formatos no tan impresionantes, pero mucho más baratos, como Panavisión, 70 milímetros, Polivisión. Cine Miracle, Carama. Si os interesa el mundo del cine, recordad que tenemos varios vídeos sobre el séptimo arte. Que en los años 70, ¡ay!, era poco más que un barracón donde se presentaban obras dramáticas. Era poco más que un barracón que renovaron convirtiendo el espacio en una nueva y espectacular sala de...
qué? Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.